de hoy. Y en este momento cedo la palabra a mi colega Elena Arroyo, quien va a dar el tema para el día de hoy. Adelante. Está el micro. Listo, Elena. Ahora puedes compartir pantalla y prender tu micrófono para... Ok, perfecto. Disculpen que a veces la verdad que no soy la mejor con la tecnología, pero en eso andamos, en eso andamos. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, que ¿por qué el tema de príncipes, princesas y por qué hablar del planeta Tierra? Bueno, pues antes que nada yo les quiero decir, esta plática es perspectiva de género. Y para empezar con ella, pues tenemos que saber antes que nada qué es la perspectiva de género. O sea, qué nos da la perspectiva de género? Irán, no puedo... Ok, estaba trabado esto. La perspectiva de género es algo importante y tal vez hemos escuchado esto de igualdad, equidad, hombres y mujeres en guerra y tú tienes la razón y feministas y bueno, muchas cosas relacionadas con la perspectiva de género. Pero yo quisiera que alguien me dijera si sabe qué es la perspectiva de género. Alguien por ahí me pudiera decir qué idea tiene, qué noción tiene acerca de la perspectiva de género. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de perspectiva de género? Si pudieran conectar su micrófono a alguien y decirme alguna plática que hayan tomado, algún taller, alguna idea. ¿No? Ok. Bueno, pues creo que eso hace todavía más interesante esta plática, porque fíjense bien, el día de hoy, ¿qué quiero? Quiero que ese cerebro que todos tenemos se ponga a cuestionarse. A cuestionarse, eso es algo bien importante y que tenemos desde niños. Quiero invitarlos a poner en duda todo lo que yo les voy a decir en su momento, porque sin duda podrán investigarlo si es que así lo desean, y también en duda muchas de las creencias que tenemos. En este tema de perspectiva de género, pues nace en México en el año 2011 cuando pasamos de garantías individuales a derechos humanos. No quiero ahondar mucho en este tema porque si no nos vamos a desviar, pero es importante hacer una nota que fue con una sentencia que si a ustedes les gusta mucho la lectura, como me gustó a mí en su momento, pues se la chuten porque son 200 hojitas de una sentencia que se llama Campo Algodonero y donde empezamos a ver la urgente necesidad de la capacitación en materia de perspectiva de género a funcionarios públicos y a la gente en general, a las personas en general. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, es una herramienta que nos permite identificar, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento de hombres y mujeres. Es una herramienta que nos permite observar a hombres y mujeres, pero obviamente desde una visión muy específica que son las desigualdades. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que busca la perspectiva de género es ideal. Este ideal responde a una utopía, ahorita lo es una utopía, no podemos hablar de que existe todavía una igualdad, porque estamos trabajando en eso, estamos con lo que sería equidad. ¿Qué es equidad? Es justicia. Eso significa equidad, que proviene del griego y es algo bien curioso que les voy a contar más adelante. Equidad. Entonces hablamos de que necesitamos un montón de acciones, muchas, para poder llegar a la igualdad y que la igualdad, yo creo que no va a llegar un momento en el que digamos, estamos en igualdad, porque la igualdad no es que hombres y mujeres seamos iguales, sino que tengamos iguales oportunidades y derechos. Y en esto, esta perspectiva de género, pero les va a quedar mucho más claro con el video que ahorita le voy a pedir a Irán que ponga, y necesito que le pongan mucha atención porque nos va a dar una idea muy clara de lo que la perspectiva de género quiere. Por favor, Irán. Irán. No se escucha.
se escucha. No se escucha. ¿Irán? A ver, voy a intentar otra vez y me dice. No, nos lo saltamos un poco si quieres. Creo que no se escucha bien. Nos lo saltamos, Irán, porque si no, vamos a ir perdiendo ahí tiempo. Bien. Este video que les quería poner, bueno, hablaba sobre un acertijo. Es curiosísimo. Si quieren, les pido de favor que lo busquen, lo encuentran en YouTube, se llama Acertijo de Género. Se los recomiendo mucho porque yo se los voy a explicar grosso modo y habla de que un padre y un hijo viajan en carretera. El padre muere, el hijo queda muy grave y lo llevan al hospital. Una eminencia médica lo opera, pero al verlo dice, yo no puedo operarlo, es mi hijo. Al preguntar a los participantes, oye, ¿qué pasó aquí? Cuéntame cómo es que sucede esto, ¿qué explicación le das? Pues la mayoría dice, pues yo creo que era un padre adoptivo, un hijo adoptivo, más bien un hijo adoptivo, yo creo que el padre era un cura, yo creo que tal vez era como, pues puede ser que, y se inventan una serie de cosas tremendas y hasta el final, de repente alguien dice, pues era mujer, ¿no? Entonces, ouch, ahí se dan un sentón y dicen, oye, es que ¿cómo es posible que no se me ocurrió que es mujer? Y la persona pues explica que grosso modo nuestro cerebro tiene una forma de almacenar información que hace conexiones y entonces en la historia, y es de lo que vamos a hablar enseguida, pues hemos hablado del hombre. Hemos hablado del hombre y entonces en nuestro cerebro está instaurada la idea de que pues es el hombre. Entonces, no así podemos identificar tan fácil que una mujer pueda ser pues una eminencia médica. Y ahorita, justo, les voy a decir, les voy a poner, vamos a empezar entonces con la siguiente parte. Vamos a entender cómo es que la historia juega un papel muy importante en nuestra concepción de las personas. En este caso estamos hablando hombres y mujeres, y entonces vamos a ver cómo hombres y mujeres nos desenvolvíamos a través de la historia. Esto resulta importante, interesante, y sé que ahorita pueden decir, oye, es que la historia está de flojera, Elena, es que estamos hablando de perspectiva de género, o sea, la historia, ¿qué tiene que ver? Bueno, los invito a que escuchen lo siguiente. Fíjense bien. Antes de la historia, o de lo que los historiadores llaman historia, pues existía algo que era la prehistoria. Sí, tal cual lo pensamos ahorita, cavernícolas, ¿no? Cavernícolas. ¿A qué se dedicaban hombres y mujeres en la prehistoria? Pues bueno, sabemos de eso pues mucho por las pinturas rupestres, ¿no? ¿Y qué nos decían las pinturas rupestres? Bueno, pues que las mujeres se dedicaban a la recolección de semillas, ¿sí? Aunque eran nómadas, esto quiere decir que, bueno, no se quedaban en un solo lugar, sino que iban buscando precisamente el alimento, porque la forma de alimentarse era, pues, cazando. ¿Y quiénes se dedicaban a cazar? Pues los hombres, ¿no? Y pasamos del descubrimiento del fuego y el hacer herramientas, pues a una época de agricultores y ganaderos, cuando empezamos ya a hablar de historia en una edad antigua, pero ¿qué diferencia la prehistoria de la edad antigua a la escritura? La escritura pasa a ser un hecho importante en la historia que marca
una civilización, el inicio de una civilización, ¿no? El inicio de algo muy importante porque las personas comienzan a ser sedentarias, es decir, pertenecen a un lugar y empiezan las grandes civilizaciones, Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto. Entonces comenzamos a vivir ya esta parte del ámbito público y el ámbito privado. Esto resulta terriblemente importante cuando estamos hablando de perspectiva de género, porque hablar del ámbito privado era siempre hablar de la casa, hablar de la crianza de los hijos, hablar de las labores del hogar que correspondía a la mujer. De hecho, por ejemplo, en Grecia encontrábamos un lugar que se llamaba gineceo, exclusivo para las mujeres, exclusivo para la atención de partos, y donde no podían entrar hombres, pero tampoco mujeres podían salir al ámbito público. ¿Qué hacían los hombres en el ámbito público? Bueno, pues en la Edad Antigua resulta muy importante saber que, aparte de que estábamos hablando de grandes avances en el conocimiento del ser humano, pues la filosofía tiene un parteaguas importante en lo que el ser humano pues, se pregunta, ¿yo quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué vengo a hacer? Entonces, pues sistemas de creencias y valores importantes en la Edad Antigua se empiezan a dar. Pasamos a la Edad Media, y esta Edad Media pues viene siendo una parte de la historia incluso llamado oscurantismo, donde no existió realmente un desarrollo como en la Edad Antigua, donde por cierto eran creencias filosóficas, ya se empezaba a hablar un poco de política con la democracia, empezaban todas estas civilizaciones a desarrollar, digamos que en la Edad Media, pues queda un parteaguas de decir, aquí no va a pasar nada, aquí no va a haber ese desarrollo de conocimiento y más bien empezamos con un poder ejercido pues principalmente por la iglesia, las cruzadas empiezan a ser un ámbito importante, la época de la Inquisición, si ustedes recuerdan parte de la Inquisición pues fue la quema de brujas, y ahorita les voy a explicar un poco qué tiene que ver esto de las brujas. Entonces, vamos a tener en mente bien importante que en la Edad Media, pues realmente podemos hablar de que fue un stand-by, una pausa en la historia y que relevante, pues tiene parte de las cruzadas, la Inquisición. Pero pasamos a la Edad Moderna, muchos años después, y entonces se empieza a dar toda esta parte de los reyes, los reinados, el poder económico, esta parte de tener que los hombres y mujeres pues tener de nuevo un papel importante en cuanto, pues, si pensamos reyes y conquistas y vemos entonces a un hombre en su caballo con armadura, y entonces pensamos en una mujer con sus vestidos y tan incómodos, ¿no? O sea, recordamos esa parte. Pero también aquí empezamos a ver unas desigualdades sociales tremendas, tremendas, donde hombres y mujeres eran diferentes, de diferentes clases sociales, burguesías, los feudales, las partes nobles, pues obviamente empieza a ver la esclavitud, toda esta parte, ¿no? Y en la edad contemporánea, por cierto, en la edad moderna, ahí es donde inicia esta parte de una rebelión del conocimiento y de decir, ¿sabes qué? Creo que en la edad antigua se estaban haciendo buenas cosas, estábamos empezando a conocer no nada más al ser humano, sino el arte, la cultura, la civilización. Entonces lo vamos a retomar y vamos a continuar con esto y vamos a expandir el conocimiento. Pero ¿de quién era el conocimiento? Si las mujeres estaban en el ámbito privado, incluso desde la edad antigua, pues en la edad moderna tampoco fue diferente, porque digamos, era como agarro la edad antigua y la paso a la moderna, porque era algo que estaba funcionando en ese entonces. Entonces, ¿de quién era el conocimiento? ¿De quién era el desarrollo? Obviamente el poder en ese sentido estaba el conocimiento de los hombres. Las mujeres, por tanto, pasaban a ser, incluso desde la edad antigua y todavía en la edad moderna, pues una parte
que pues no desarrolló el conocimiento. Obviamente en la edad contemporánea podemos hablar de que existe todavía mucha lucha de clases por toda esta desigualdad y entonces la Revolución Francesa fue un hito importante en la lucha por la igualdad, la libertad y la fraternidad, momento en el que también se abole la esclavitud y que también las mujeres, digamos que es importante esta parte de la abolición de la esclavitud porque las mujeres se unen a este movimiento y empiezan una lucha también por querer ganar el voto y salir al ámbito público. Cuando sabíamos que estaba muy dividido el ámbito privado y el ámbito público, las mujeres dicen, yo también tengo derecho a estar en el ámbito público. No así los hombres en el ámbito privado, sino bueno, se da, si queremos saber de feminismo, pues tenemos que ir a la edad contemporánea y pues el conocimiento de la historia nos va a dar mucha luz. Se me atoró. Mira, no puedo pasar a la siguiente. Ya. Bueno, entonces les hablaba de la edad antigua, ¿se acuerdan? Grecia, Roma, el poderío del imperio romano. Entonces, pues bueno, la escultura, el arte, el conocimiento, la filosofía. ¿Quién no conoce a Aristóteles? Nuestro precioso Aristóteles decía, de la mujer puede decirse que es un hombre inferior. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento lo tenían los hombres, las decisiones sociales, democráticas, las tomaban en reuniones y pues la mujer pasaba a ser relegada al ámbito privado y no porque eso estuviera mal, sino que empezó a verse como algo inferior, empezó a verse como que eso no tenía el mismo valor que el ámbito público. Por ahí nuestro Platón decía, la mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho, habla poco. Veamos esta expresión. Sí, el hombre no debía expresarse. El hombre simplemente si sentía, sentía, pero eso de la expresión no era propio del hombre. Y ahorita regreso con estas imágenes que espero que se les quede un poco en la mente. Veamos la figura femenina del medio, cómo es estética, delicada, el porte y el porte de poder y sometimiento que tiene la figura de arriba, porque en la edad antigua, pues el politeísmo era algo importante y querer ser como un dios, quererse parecer a las deidades, pues era un sueño que precisamente en la edad antigua se buscaba, ¿no? La mejora, el querer ser siempre mejor. Pasando, no sé por qué se traba esto, Irán. ¿Por qué se me traba la presentación? Bueno, pasando a la Edad Media, si recuerdan, hablaba un poco de las brujas. Bueno, tenemos que ser bien honestos. Cuando estamos hablando de esta parte de las brujas, pues tenemos que saber que las brujas normalmente eran mujeres científicas, mujeres que se dedicaban, si bien no a la parte médica propiamente, sí tenían muchos conocimientos en esta área, en esta ciencia, y pues eran quemadas porque poseían un conocimiento que pues no era admitido. Entonces eran quemadas, ¿no? Y pues por ahí leemos algo de la ley inglesa del siglo XVIII que dice, todas las mujeres que sedujeran y llevaran en matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y relleno en caderas y pechos, incurrirán en un delito de brujería y el casamiento quedará absolutamente y automáticamente anulado. Esa era una ley, era una ley. Edad moderna, hablábamos. Entonces, edad moderna, pues la ilustración, esta parte del conocimiento, el retomar. Entonces, importante saber qué decía Rousseau y Kant y sobre la mujer. La educación de las mujeres debe estar en relación con la del hombre, agradarles, serles útiles, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar, ¿vale? La virtud de las mujeres es ser bella, la del hombre es ser noble. Noble, pero si vamos pero siglos adelante, ¿no? Hablamos 1953, 2 años después se da el voto de la mujer por primera vez en México. Hablamos ya de
algo que permeaba en la sociedad y en la cultura, que era todavía que la mujer estuviera en casa, sirviera al hombre y fuera una buena esposa. Por ahí les invito también a ver la guía de la buena esposa, la encuentran en internet. Buen manual de cómo tratar al hombre, ¿no? Minimiza el ruido, arregla la casa, luz hermosa, prepara a los niños, escúchalo, etcétera. Bien, pasamos a algo bien rápido. No me voy a detener mucho en esto porque hay todavía cosas importantes que les quiero decir. Y tenemos que hacer una diferencia pasando algo después de esta parte de la lucha de las mujeres por el voto y de los movimientos, los primeros movimientos feministas. Por ahí Simone de Beauvoir, el segundo sexo, también nos habla mucho de cómo era concebida la mujer y el disgusto que presentaban ya en este momento muchas mujeres por cómo habían sido pues relegadas desde su perspectiva, ¿no? Y entonces empiezan a decir, no es lo mismo sexo que género. Si partimos que no es lo mismo de sexo y género, entonces nos están tratando conforme a nuestro sexo, pero no están tomando en cuenta el género. A ver, ¿qué es esto? Bueno, tenemos que saber, el sexo es esa parte biológica y que pues hasta hace poco tiempo, ya existen las cirugías de cambio de sexo, pero bueno, pues era inmutable o era algo que difícilmente cambia desde nuestro nacimiento. Nacemos hombres, nacemos mujeres y bueno, también hay hermafroditas, que es una combinación de hombre y mujer, pero al final del día en su mayor parte podemos decir que como hombres y mujeres tenemos genitales que son propios de las mujeres, vulva, vagina, útero y mamas desarrolladas, y propios del hombre como es pene, testículo, próstata y mamas no desarrolladas. Pero se suman las hormonas que son estrógenos y progesterona en la mujer y testosterona en el hombre. Y todo esto se va a unir para generar diversas características que son muy propias de hombres y que difícilmente van a cambiar. Por ejemplo, hay este cambio de voz en los hombres, barba, bigote, y me vas a decir, bueno, pues es que hay mujeres que se toman unas pastillas y pueden cambiar la voz. Sí, bueno, son hormonas. Entonces están alterando parte de esta fisiología y entonces, pero en general podemos decir que esto es lo que nos hace ser hombres y lo que nos hace ser mujeres propiamente. En general, ¿eh? Hablamos ahora de género. Bueno, ¿y qué es el género entonces? ¿Y por qué es tan importante hablar perspectiva de género sobre el género? Bueno, pues es que el género nos va a hablar de quién soy yo. Si soy una mujer, ¿cómo debo portarme como mujer? ¿Y cómo debo caracterizarme como mujer? ¿Y qué debo hacer en función de mi sexo? Asimismo, hombre. Un hombre, de acuerdo a sus características psicológicas, sociales, culturales, se le asignan de acuerdo a su sexo. Es hombre, luego entonces debe ser y hacer esto. Vamos a ver. La mujer femenina, fíjense cómo estoy uniendo aquí el sexo y el género, ¿no? Una mujer femenina es coqueta, es linda, es delicada, es sensible, es habladora, es discreta, no usa ropas así enseñando demasiado, no es promiscua, es dependiente, depende de su padre en un primer momento y después de un esposo a quien va a ser entregada. Debe pedir autorización, opinión, debe ser romántica, soñadora, porque si no es una mujer fácil, porque si no es una mujer que, híjole, no está cayendo en el estereotipo, es una mujer muy ruda, es una mujer que parece hombre, marimacha, es una mujer insensible y eso se ve mal, ¿no? Es una mujer frívola y es una mujer que no es nada atenta, que es una mujer descuidada. Se castiga, si se dan cuenta, no caer en el estereotipo. ¿Qué es un hombre masculino? Pues un hombre masculino es un ser estable, firme, seguro, independiente, es un ser que piensa, es muy racional, es el responsable de su familia, la cabeza de la casa, y es una persona muy hábil, realista y agresivo. Entonces, yo quiero regresarme a esta parte y alguien me puede decir en qué se parece estos estereotipos que estoy diciendo con parte de la historia que vimos. ¿Alguien me pudiera compartir? ¿Qué tendrá que ver la historia con esta parte de los estereotipos que estoy hablando?
Pues, por ejemplo, con los griegos que creían que el hombre, bueno, ellos creían en la perfección. Exacto, exacto. Esa es una parte muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, la estética, la rudeza, ¿no? Esta parte de el ser conocimiento de la mujer porque está relegada a casa. ¿La mujer no salía a cazar? ¿Cómo? ¿La mujer no salía a cazar? No escucho bien. Desde la prehistoria, las ¿Sí? mujeres no salían a cazar, no salían a pelear, a defender a la familia. Exacto, Las exacto. mujeres también. Muy bien. Esa es una parte bien importante y que quiero que tengamos bien presente. Cuando estamos hablando, les digo, desde la edad antigua, empezamos a ver cómo el ámbito de dominio de la mujer es lo privado, el ámbito de dominio del hombre es lo público. Entonces, un hombre que no cumple con estos estereotipos es un debilucho. ¿Cómo le vas a hacer caso si es un pobretón? Pero es un tonto, ¿ya te diste cuenta? ¿Cómo le vas a hacer caso si está re tonto? Y luego tú lo vas a mantener. Es un mandilón, pero ¿por qué le vas a hacer caso si se ve que ni te puede defender? Es más, parece que tú lo vas a defender a él. ¿No han escuchado eso? Sí, entonces estos estereotipos nacen de esa creencia de quién el hombre debe ser y qué debe hacer, ¿no? Oye, pero pues ya viste, llora más que tú, parece vieja. Y acá es dependiente. Entonces, cuidado con que la mujer se quede sola porque es una solterona. O a lo mejor es lesbiana, por eso no tiene pareja. Pues nadie la quiere porque, pues, ¿qué no ves? Que es bien, o sea, es bien enérgica, es una persona que dice lo que piensa, entonces, pues, ¿cómo la van a querer así? Tiene que ser así, más comprensiva, más sensata. Tiene que ser un hombre exitoso, tiene que ser un hombre independiente. ¿Cómo crees que va a ser diferente? Y entonces empezamos a ver estos estereotipos de género en muchos ámbitos, en nuestra familia, ¿no? ¿Quién lava los trastes? ¿Quién recoge la mesa? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién hace, quién da el mandado? ¿Quién aporta económicamente? Pues normalmente hombres y mujeres tienen un rol muy definido y es un rol de género. Entonces tenemos que irlos cuestionando. ¿Dónde encontramos también en la sociedad? Sobre todo hablaba ayer con Iram, algo bien importante que destacábamos, que era el trabajo. En el trabajo pasa algo bien puntual. A las mujeres cuando van a ser contratadas les dicen, ¿eres soltera o eres casada? Porque si eres soltera, te preguntan, ¿y cuándo te piensas casar? ¿Y piensas tener hijos? ¿Y por qué te preguntan eso? Pues porque vas a pedir licencia para casarte. Vas a pedir permisos para llevar al hijo a las vacunas. Etcétera, 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 ¿no? Y al hombre no le preguntan. El hombre es bien recibido en el trabajo, incluso en los puestos de poder. ¿Pero por qué? Porque al hombre se le exige más. Porque el hombre tiene que aguantar. Y yo me acuerdo perfecto de un caso que me dolió en el alma con un compañero que me dice, oye Elena, fíjate que a mi novia, que va a ser mi esposa porque estamos esperando un hijo, me voy a casar con ella, pues la está acosando un fulano que es de mayor poder. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Salte del trabajo. Yo puedo aguantar lo que sea por ti y por nuestra familia. Yo voy a aguantar este trabajo. A mí me puede tratar como sea. Yo aquí me voy a quedar, pero a ti no. Salte. ¿Por qué el hombre tendría que aguantar más? ¿Por qué el hombre tendría que aguantar malos tratos y un horario más extenso y etcétera? Y es más, también les invito a ver las brechas salariales, las brechas de género en cuanto a la remuneración económica. Es increíble, 2020 y las mujeres por un mismo trabajo, muchas de ellas, incluso en países que podemos decir desarrollados, llámese Estados Unidos, llámese Japón, llámese China, ganan la mitad del salario que gana un hombre por el mismo trabajo. Entonces, claro que existen muchas desigualdades que tenemos que ir observando, porque en la familia, por ejemplo, a las niñas se les trata con mucho cuidado. Ahora vamos a poner un ejemplo bien franco.
tenemos dos hijos, un hijo y una hija. Vamos al parque. Ambos se van a aventar de la resbaladilla. Y a la niña, ¿qué le decimos? No, con cuidado, no te vayas a lastimar. A ver, espérate, yo aquí te agarro. No, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y al hombre, ¿qué le decimos? Aviéntate, no te pasa nada. Échate, aviéntate, no te va a pasar. Estamos haciendo una desigualdad tremenda, porque los niños entonces, pues también se caen, también se lastiman, también. Entonces, ya desde la familia tenemos bien fuertemente entendidos estos estereotipos. Les digo, desde la prehistoria podría decirse, pasando por toda la historia de la humanidad. Y si nos metemos fuertemente a esta parte de la historia, veremos de verdad. Salud. Hablando hoy por hoy de estereotipos de género, pues los vemos en todas partes. Los vemos en los medios de comunicación, en las películas. Nada más les digo 50 sombras de Grey y ahorita al final ustedes me dicen si es cierto o no que se reproduce un estereotipo ahí. Se me trabó otra vez. Y bueno, es que nuestros queridísimos políticos no se salvan. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? Pues no soy la señora de la casa, pero pues va a estar como en 6, 8 pesos, ¿no? No soy la señora de la casa. O sea, entonces solo la señora de la casa y es a quien le corresponde saber pues, cuánto cuesta el kilo de tortillas. Por ahí nuestro queridísimo Fox 2011, justo cuando entra la perspectiva de género, la igualdad de género, los derechos humanos, nos habla de que el 75% de los mexicanos ya tienen lavadoras y no precisamente de 2 patas. ¿A quién se refiere ahí? Pues bueno, lo dejo en duda. No soy una mujer, no tengo malos días, dice Putin, ¿no? Y pues los medios de comunicación nos atacan. Debe ser toda una diosa. ¿A qué nos recuerda eso? Debe ser todo un dios, debe ser todo un estereotipo. Lo vemos en las canciones, lo vemos en las películas, lo vemos en libros, lo vemos en todos lados. Y esto es un perjuicio tremendísimo, y no nos damos cuenta de cómo esto nos perjudica. ¿Sabían que la tasa de suicidio es más alta en hombres? Y esto responde mucho a la parte económica, cuando los hombres se quedan sin trabajo, cuando los hombres no pueden expresar sus emociones ni sus sentimientos porque deben ser fuertes y deben ser inmutables ante una sociedad que castiga a un hombre que expresa sus emociones y sus sentimientos. La jornada de las mujeres, hoy me puedes decir, oye, pues es que las mujeres ya no están en la casa. No, está peor la situación porque ahora están en la casa y en el trabajo. Entonces es una doble jornada que hoy hablamos de que no pueden desarrollarse bien en el ámbito laboral porque tienen que estar en la casa. Y esta conciliación vida laboral familiar de hombres y mujeres es el tema de hoy en perspectiva de género. Hablamos yo le decía a Iram el otro día, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo. Yo voy caminando el otro día por la calle, les juro que si veo a un hombre pasando y son las 6:30 de la tarde, 7, esta hora un poco más tarde, yo veo a un hombre caminando y me da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos interno el estereotipo de género que el hombre es agresivo y que el hombre es malo, el hombre hay que tenerle miedo. Esto es también una gran desventaja para los hombres que no lo son. Discriminación en cuanto a la contratación laboral que les comentaba hace un rato, las mujeres, oye, pues te vas a casar, tienes hijos, ¿qué quieres? Y la exigencia laboral de los hombres, ¿no? Y por supuesto esto no permite que los hombres expresen su paternidad como un derecho, sino que muchas veces, pues ahí te ayudo a cambiar los pañales. No, perdón, no te ayudo. Es parte de un derecho y de una obligación que es corresponsabilidad de hombres y mujeres en casa. Y por supuesto termino diciendo que los estereotipos de género son una situación que genera de las más grandes violencias. Y la violencia de género, por supuesto, que es en contra de las mujeres. Sabemos de las tasas de feminicidios que existen. Y todas estas situaciones de feminicidio responden a estereotipos de género. Por último, pues quiero decir que es importante cambiar, cuestionar, identificar estos estereotipos de género. Es importante saber que nos las han impuesto a hombres y mujeres. Y esto va a terminar por ser una imposición de quién tú debes ser y qué debes hacer por ser hombre y por ser mujer.
y no te va a permitir la autorrealización, la plenitud y el ejercicio de tu libertad en la elección de tus acciones. Por supuesto que cambiar nuestra percepción no es fácil. Es una situación compleja, difícil, agotante, a veces ni siquiera los podemos identificar. Empecemos por cuestionar nuestros estereotipos, los que nos quieren imponer en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en los medios de comunicación, y por ahí podemos empezar un buen cambio. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por el tema. Vamos a hacer ya, vamos a invitar a la gente que pueda participar. Yo quisiera que se queden aquí todos ustedes conectados. Voy a despedir nada más esta plática que va a seguir subida en redes sociales, en YouTube, para que más gente la pueda compartir y ver después más tarde. Entonces yo quisiera agradecer a Elena por este tema que compartió el día de hoy, con esta plática que ella dio, sobre todo con desde la óptica de la perspectiva de género. Entonces, pues muchísimas gracias, Elena, por esta plática. De verdad, estoy muy contento que nos hayas compartido y que te hayas tomado el tiempo de dar este tema en esta plataforma. Y yo invito a las demás personas que escucharon este tema, si están interesadas, si tienen alguna duda, pues igual pueden comentarnos y compartir este tema, este video de esta plática en redes sociales. Muchísimas